Este mes, bueno, no solo en Colombia, pero este mes en muchas partes del mundo, acá en Colombia se celebró el Día del Amor y la Amistad. Creo que es el tercer domingo de cada mes, creo que está ahí como cuadrado, ¿no? El Día del Amor y la Amistad. No sé si ustedes lo celebraron. ¿Cuántos? En esta fecha de Día de Amor y Amistad se dispara el comercio, ¿no? Aumentan las ventas, las ventas de flores, las ventas de chocolate, chocolatinas, los restaurantes fulles. El comercio espera con ansias que llegue el Día de Amor y Amistad. Y no dudo que algunas personas también esperan que por lo menos ese día les muestren amor. Y en una encuesta que hizo un periódico, la encuesta arrojó que de cada 10 personas, 8 celebran el Día de Amor y Amistad. Es decir, la mayoría de las personas celebran el Día del Amor y la Amistad. Los centros comerciales son, vea, llenos, llenos, llenos. Casi todos celebran el Día del Amor y Amistad. Entonces, ¿cree usted que podríamos concluir que entonces los colombianos nos amamos? La mayoría de los colombianos celebramos el Día de Amor y Amistad. Entonces uno dice, pues bueno, entonces la conclusión es que en Colombia somos un pueblo de amor, nosotros nos amamos. Pero ¿cuál es la respuesta cuando vemos la violencia en los estadios? Cuando vemos la violencia en los hogares. Y cuando hablo de violencia no me refiero solamente al golpe, porque hay palabras que hieren más y actitudes que lastiman más y dejan una herida que esa no sana. El golpe pasa con hielo. ¿Cuál es la respuesta cuando vemos violencia en los estadios, en los hogares, la violencia que vemos en los campos? ¿Será que Colombia es un país donde nos amamos? ¿Cuál es la respuesta cuando vemos la corrupción? La corrupción no es un acto de amor. Cuando le quitan a los pueblos y a la gente que necesita, le roban la plata y no construyen la escuela para los niños o el hospital. O podemos decir que somos un pueblo lleno de amor cuando vemos cómo ese lenguaje que usan los políticos y esa forma en que ellos se atacan. ¿Somos un pueblo de amor? ¿Cuál es la respuesta cuando vemos que los grupos armados ilegales y la delincuencia tiene prácticamente al país dominado? ¿Cuál es la respuesta cuando vemos que el feminicidio, el aborto y la violencia infantil están disparados? ¿Colombia es un pueblo que se ama? No. No, definitivamente Colombia no es una sociedad que se ama. Pero la mayoría sí celebran, de los 365 días del año, sacan un día para celebrar el Día de Amor y Amistad, y ese día se disparan también las peleas y las riñas, como el Día de la Madre. Colombia no es un país que se ame, pero saca un día para celebrar, dizque el Día del Amor y la Amistad. Ahora, que el mundo no se ame, que el mundo no se exprese que se ama, pues es comprensible. No es aceptable, pero es comprensible. Pero en la iglesia del Señor Jesucristo el amor sí tiene que ser entre hermanos. Y el amor de los hermanos por los demás tiene que ser la marca que distingue al cristiano. La marca que distingue al cristiano. Y ese es
Estamos en la serie Conociendo al Dios verdadero. Ya hemos hablado de su poder, ya hemos hablado de su soberanía, hemos hablado de su santidad y hoy hablaremos que Dios es amor. Y los hijos se deben parecer ¿a quién? Al Padre. Un cristiano que no expresa amor, y voy aclarando algo, amor no significa alcahuetería. Vamos a mirarlo. Que el mundo no se ame, eso es comprensible, no aceptable, pero uno lo comprende, pero en los cristianos ¿qué? Y ahí vamos a estar entonces en la primera carta del apóstol Juan, y vamos a estar en un solo versículo, capítulo 4, versículo 7. El apóstol Juan escribe esta carta para contrarrestar a unos herejes, ¿sí? A un grupito allí, que Juan les llama los anticristo, porque ellos decían que Jesús no era cierto que Dios se había hecho carne, que era otro hombre común y corriente, y estaban distorsionando allí en la iglesia, estaban como dividiendo, y entonces eso hacía que hubieran pugnas también dentro de la iglesia. Entonces el apóstol Juan escribe esta carta y usted la ve, la palabra que más se repite en esta carta es amor, amor, amor. Entonces si algo se repite es porque ese es el énfasis, ¿cierto? Y en ese sentido entonces el apóstol Juan dice verso 7, amados, mire cómo arranca, amados, amémonos unos a otros, porque es una razón, aquí está la razón por la cual, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, vamos a ver que este no es el amor que uno ve en la calle, ¿no? No, todo aquel que ama a la manera de Dios. ¿Recuerdan ustedes, esposos? Amen a sus esposas. No, pues que yo la amo. Pero de una vez muestra cómo quiere que amemos a las esposas. Como Cristo amó la iglesia. Entonces no es a mi manera. Como eso es comercial que sale, y ella sale toda golpeada, y entonces, pues mi amor, yo te amo, si ves lo que tú me haces hacer, pero yo te amo. No, esa es la manera. Entonces, aquí también no es ese amor que todos, no, esa es la manera de Dios. Entonces, repito, Juan dice, amados, amémonos unos a otros, la razón, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama a la manera de Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestra predicación va a estar aquí centrada nomás en este verso. Y este verso tiene 3 partes, y ahí van a ser los 3 puntos de la predicación del día de hoy. Y lo primero que vamos a ver es el mandato. Fíjense que no es, ay, les pido el favor. No es un mandato. Amémonos. Amémonos unos a otros. De hecho, cuando le preguntaron los fariseos al Señor Jesucristo que cuál era el mandato más grande, ¿no? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, que es igual que el primer mandato. Además, la misma palabra, y aquí el apóstol Juan también dice en una parte que quien ama ha cumplido los mandamientos. ¿Cómo así? Pero si luego los mandamientos no dicen que no robar. Es que si usted ama, no roba al otro. Pero luego no dice que no envidia. Pues es que si usted ama, no le envidia al esposo, la casa, el carro a la otra. ¿Ve? Cuando yo amo, estoy cumpliendo la ley. Entonces, el apóstol arranca con un mandato.
Amados, amémonos unos a otros. Yo quiero que vayamos un momento al capítulo 1, ahí atrásito, versículo 1, para que veamos algo importante. Y dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, porque contemplar es diferente a ver. Ver es que lo vi, contemplar es quedarme concentrado. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida? Jesucristo. El Evangelio de Juan nos dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Entonces, lo que Juan está diciendo, arranca su carta. Recuerden que aquellas cartas no eran como hoy, sino eran rollos. Así es de que lo primero que usted abre, pues tiene que ser importante porque usted se queda ya agarrado, ¿no? Eso es como cuando uno envía un WhatsApp. Lo primero que usted haga, si no la gente se desengancha, ay, eso no lo miro. Y lo primero que ellos cuando abrieron el rollo vieron fue Juan diciendo, nosotros, hablando de los apóstoles y él, nosotros vimos a Jesús, estuvimos con Jesús, escuchamos a Jesús, no solo lo vimos, lo contemplamos, estuvimos 3 años con Jesús. Y luego dice ahí en el verso 2, perdón, me quedé acá, ya, perdón, verso 3, y lo que hemos visto y oído, o sea, de Jesús, eso os anunciamos. Lo que está diciendo el apóstol Juan es, yo soy testigo ocular, yo anduve con Jesús, yo soy un apóstol de Jesús, yo no solo lo vi, yo anduve, yo lo contemplé, yo lo escuché. Y estas enseñanzas que les voy a dar son las que escuché de Jesús. ¿Y eso qué da? Autoridad al mandato que estamos viendo hoy. Es decir, lo que está diciendo es, todo lo que les voy a escribir de aquí en adelante es lo que Jesús me enseñó. En otras palabras, esto tiene peso. Es Dios mismo. Ahora cuando venimos a nuestro verso, entonces cuando nos dice, amados, amémonos unos a otros, podemos comprender que es el peso del mandato viene de Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿En la iglesia nos amamos los unos a los otros? Y no debemos dar una respuesta ligera. ¿Será que en la iglesia? Ya miramos que afuera no. Pero dentro de la iglesia sí nos amamos. ¿Cuál es la respuesta cuando vemos casos que hay iglesias que económicamente están mal, que prácticamente están por cerrar porque ya no tienen con qué seguir? Yo conozco temas de hermanos pastores en las montañas donde ya prácticamente no podemos seguir. Pero hablemos de la ciudad. Mientras hay iglesias que financieramente están bollantes. Cuando dice la palabra de Dios que somos un cuerpo, cuando a usted le duele el dedo meñique del pie, todo el cuerpo lo siente. Pero cuando se ve una iglesia que está mal, pareciera que es un cuerpo separado, un miembro separado. ¿Eso es amor dentro de la iglesia? En el caso que les acabo de comentar del hermano que cayó en pecado, ¿sí? El amor a ese hermano o a cualquier hermano que cae en pecado no es alcahuetearle. Cuando usted como padre ve que su hijo comete un error, por el amor que le tiene, usted lo llama de una vez a reconvenir y si es necesario lo disciplina, por amor, pero no lo deja allí, usted lo restaura. Hay amor dentro de la iglesia cuando la persona que cae en pecado y se arrepiente, porque el que no se arrepiente pues no hay nada que hacer. La misma palabra dice que lo saquen de la iglesia. Pero cuando la persona cae en pecado y se arrepiente y muestra genuino y frutos de arrepentimiento,
y ya se le deja por allá aparte porque olvidando que todos los días fallamos y pecamos. ¿Habrá amor en la iglesia cuando se nota entre iglesias envidias? Porque eso se ve. Y vuelvo y repito, Dios es perfecto, su palabra es perfecta, el evangelio es perfecto, la Biblia es perfecta, los imperfectos somos nosotros. ¿Habrá amor dentro de la iglesia cuando uno ve que esas cosas no pasan? Ahora, otra pregunta. Amémonos unos a otros. Y la pregunta es, ¿usted se siente amado por la iglesia? Cuando digo iglesia no es el pastor. La iglesia somos todos. ¿Usted siente que los hermanos le aman? Pero hago esta última pregunta. ¿Los hermanos sienten que usted le ama? ¿Los hermanos sí perciben que usted le ama? Amémonos unos a otros. Observe que el versículo 7 inicia con amados. La Nueva Versión Internacional dice queridos hermanos. Así es que no es un llamado para todo el mundo. Todos no pueden amar a la manera de Dios. Este no es un mandato para los incrédulos. Porque es que usted no le puede pedir a un palo de limones que de manzanas. Es un llamado, cuando dice queridos hermanos, Juan está hablando de los hermanos en Cristo. Los hermanos en Cristo somos los que tenemos que amar como Cristo. Este no es un mandato para el que no cree en el Señor, no puede hacerlo. Y ya lo miramos en el otro verso, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El no creyente no puede amar como Dios espera. El amor del incrédulo está permeado por el pecado. De ahí, o sea, no es que no ame, porque recuerden que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Pero por el pecado esa imagen se distorsionó. Pero sí tenemos todavía, obviamente, somos criaturas de Dios. Pero y usted y yo, cuando antes de Cristo, cuando antes de entregar nuestra vida a Cristo, amábamos, pero envuelto en pecado. De ahí que uno fácilmente ve en los incrédulos amor entre esposos, pero también ve uno infidelidades. Ve, es un amor envuelto en pecado. Amor entre esposos, pero un amor donde el uno lastima al otro. De las distintas maneras como eso exista. Y eso no espera Dios de un hijo de Cristo. Ve uno el amor hacia los hijos, pero lastimándolos. No disciplinándolos, como dice la palabra, no disciplinándolos en el amor de Cristo, sino con golpes. El incrédulo no puede amar a la manera de Dios porque no conoce a Dios. Este es un llamado a los cristianos. En otras palabras, lo que está diciendo es, usted es cristiano, usted tiene que amar como Cristo. Entonces, solo el creyente el que puede amar a la manera de Dios. Ahora, ¿por qué el creyente sí puede amar a la manera de Dios? ¿Porque somos mejores? No. ¿Porque tenemos algo especial? Porque conocemos a Dios. Miremos ahí, la segunda parte del mismo versículo. El versículo inicia, amados, amémonos unos a otros. Ahora viene la razón, ¿por qué? Porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, porque el amor viene de Dios. Es la fuente, hermanos. Y el versículo 8 nos dice que Dios es amor. El amor de Dios no es un sentimiento que se mueve caprichosamente de acuerdo al estado de ánimo de Dios o de las circunstancias. Él no es como nosotros. ¿Ven? Ese es el amor al cual nos llama Dios. Porque el amor viene de Dios. Entonces vamos a ver cuál es el amor de Dios.
Si nos está diciendo que esa es la manera de Él, pues Él nos enseña cómo es. Y lo primero es, queridos, entender que Dios es perfecto, su amor es perfecto y no depende de las circunstancias, como nos pasa a nosotros los humanos, y no depende de la parte emocional. No es que hoy no siento amarte. No es así. Dios es amor. Cuando dice Dios es amor, esa es su esencia, esa es su naturaleza. Así como hemos visto que la naturaleza de Él es que Él es poderoso, que Él es majestuoso, que Él es justo, que Él es misericordioso. Él siempre es misericordioso, nunca deja de serlo, pues Él siempre es amor. Esa es la esencia de Dios. Lamentablemente, aún dentro del pueblo cristiano, muchos han desdibujado el amor de Dios, que es perfecto, pero entonces ahora lo revisan, lo miran, es como un amor alcahuete. Y yo he escuchado frases, no sé ustedes, no, Dios no, pues sí hice esto o aquello que sé que está mal delante de Dios, pero no, Dios no creo que Él me discipline por eso. Y ahí están desdibujando el amor de Dios. Hoy en día el amor que comúnmente se acepta es el amor tolerable, ¿no? De hecho, si usted no está de acuerdo al 100% con el otro, entonces usted ya no lo está amando, usted está siendo intolerante, ya no le ama. Es lo que pasa mucho con estos movimientos de la banderita de varios colores. No, nosotros estamos llamados a amarlos, hermanos. Si usted siente odio por un transgénero, ¿es que se dice? Por una de estas personas, entonces ahí hay algo que debe usted revisar con el Señor. Nosotros tenemos que amarlos. Es que Él nos manda a amar al prójimo. Él nos manda a amar, amen a sus enemigos. Pongan la otra mejilla. Pero lo que no amamos es su forma. Entonces cuando un cristiano le dice a la otra persona de estas, o no solamente ellos, cuando alguien está en pecado y uno le dice, uy hermano, lo que usted está haciendo está mal, ¿cómo usted trata así a su hijo? O usted ¿por qué hace esos negocios torcidos? Eso está mal, hermano. Entonces ya usted es intolerante, usted no ama. Y esa corriente se ha permeado inclusive dentro de la misma iglesia y asumen que Dios también debe amar de esa manera. Que el amor debe ser tolerante. No. Porque es que el amor de Dios no desdibuja su justicia. Él es 100% amor, 100% justo. Por eso fue Cristo a la cruz. Por amor y por justicia. Dios es amor. Él es la fuente. Él es el origen del amor. Él es ese manantial de amor. Por eso yo creo que usted lo ha notado. No sé cuánto tiempo lleve usted conociendo al Señor Jesucristo, pero todos hemos notado, oiga, yo he cambiado. Uno siente que ahora le duele, y yo no sé si usted le ha pasado, pero llora por gente inclusive que ni es nada suyo. Porque ahora a uno le duele el otro. Eso es amor. Pero es un amor que Dios ha puesto en el corazón de sus hijos. Él es la fuente, de Él emana el amor. Cuando Dios creó al ser humano lo hizo, Génesis 1, a su imagen y semejanza. Obviamente cuando habla de imagen no está hablando de imagen física porque Dios es espíritu, pero está hablando de los rasgos, de algunos rasgos, y no somos dioses pequeños. Pero uno de los rasgos con el cual creó al ser humano es con amor, porque Dios es amor. Pero cuando hubo el pecado de Adán y Eva, se desfiguró esa imagen de Dios. Ya ese amor dejó de ser perfecto. Y se comenzó a notar ¿en quién? En Adán. Porque cuando Dios le llama, recuerden ustedes, y esa es la importancia, queridos, de nosotros los hombres, que Dios, porque Él es el rey. Eso no es machismo, eso no es, ¿cómo es que le llaman ahora? El patriarcado. No. Ahora hay que saberlo entender. El hombre es líder como Cristo. Aunque Eva fue la que primero pecó, Dios llama a Adán a cuentas. Y ese amor se desdibujó al punto que Adán lo primero que hace es echarle la culpa a Eva.
Ahí no mostró que la amaba. Dice, la mujer que me diste. Ahí se desdibujó el amor. Si lo hubiera amado, mire, quien ama a su esposa pone el pecho y que le peguen la bala a él. Pero él de una vez mostró que ya dejó de amar perfectamente. Y no solamente a Eva, a Dios. Porque fíjense que en la misma frase dice, la mujer que tú me diste. O sea, tú me diste una mujer imperfecta. En el Edén se desdibujó el amor, la imagen de Cristo. Y lo vemos como la imagen de Dios. Cuando Caín mató a su propio hermano. Recién la primer familia. Mire el pecado, cómo daña lo que Dios hizo. Y usted sigue mirando y trasegando por las Escrituras, y usted ve un Moisés que mató al egipcio, y usted ve un rey David que deseó la mujer de Urías, su prójimo, y no solo la deseó, también la poseyó, también tuvo un hijo con ella, y para tapar su pecado manda a Urías, que era un general, lo manda a la frente de la guerra donde sabía que lo mataban. Se desdibujó el amor. Queridos, y si usted echa una miradita a la sociedad, se da cuenta que la cosa va de mal en peor. Hoy hemos visto y las noticias nos hablan cómo el mismo padre abusa de su hija. O sea, es terrible, hermanos. Es terrible. No hay amor. Pero Dios es amor. Dios es amor y aún los incrédulos son beneficiarios del amor de Dios. Nadie en el mundo puede decir que Dios no lo ama. Aún los incrédulos, porque es ahí donde el tema, ¿no? Ahí hay una disyuntiva. Dios ama a los incrédulos, por supuesto que los ama. No ama es su incredulidad y su pecado. ¿Y por qué digo que Dios ama a los incrédulos? No lo dice Jair, lo dice la misma palabra de Dios. En Salmo 145 dice lo siguiente: bueno es Dios, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a tiempo. Cuando el incrédulo, el que no cree, el que no pone su fe en Jesucristo, está tomando su alimento, eso es porque Dios lo permite. Y hermanos, en esto hago un paréntesis. Uno a veces asume las cosas como eso es normal comer. No. Muchos se acuestan sin comer y mueren de inanición. Es amor de Dios. Pero no solamente que haya comida, que usted la pueda comer. Porque quien tiene un cáncer de garganta, pregúnteles. Es amor de Dios, hermanos. Aún el incrédulo es beneficiario del amor de Dios. ¿Ven que el amor de Dios no depende de él? Porque nosotros los humanos, el que nos hace una mala, chao, ese sale del llavero. Él no. Sin embargo, a nosotros los creyentes, Dios nos mostró su amor de una manera espectacular, de una manera sin igual, de una manera súper especial. Y también se los mostró a los incrédulos. Desafortunadamente ellos no pueden disfrutar del amor hasta que no acepten a Cristo. ¿Cómo nos mostró el amor? Conozcamos cómo Dios mostró el amor. Porque es que ese es el otro tema. Y en psicología he escuchado que los lenguajes del amor. ¿Han escuchado eso? Los lenguajes del amor. Es lindo, pero hay que tener cuidado. Entonces los lenguajes del amor, que es que algunos el lenguaje es con palabras, el otro es con hechos, el otro es con servicios. Y está bien. Ahora, Dios, ¿cómo nos ha mostrado su amor? Yo creo que si usted hace un pequeño paréntesis aquí de la prédica, usted mira su vida y dice, Dios le ha mostrado mucho su amor. El trabajo que tiene, tal vez no es el más grande del mundo, pero tiene trabajo mientras millones están sin trabajo. Eso es amor. Que a pesar de las situaciones de salud que tenemos, no estamos en una UCI como tu sobrinito. Eso es amor. La esposa, el esposo que tenemos. No es el perfecto, no es la perfecta. Los hijos.
Pero Dios mostró su amor de una manera que nadie en el mundo lo puede hacer. Veamos cómo mostró su amor a nosotros. Conozca cómo Dios mostró el amor a usted. Ahora, ahí está el tema, ¿no? Que Dios muestra su amor y la pregunta es ¿cómo respondo yo a ese amor? Muchas veces el amor de Dios es no correspondido. El amor de Dios, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo con un propósito, para que vivamos por Él. Dios mostró, de muchas maneras Él muestra el amor. Fíjense que acabamos de ver que cuando hay comida es una muestra de amor según el salmista. Pero su máxima expresión de amor está dada en la cruz. ¿Recuerdan ustedes el episodio que Él le dio a Abraham un hijo después de que él no podía tener hijos porque era muy viejito, porque Sara ya era muy viejita, pero en él iba a ser un pueblo para Dios? Le da a Isaac. Y este hombre feliz con Isaac, pero luego le dice, sacrifícalo. Sacrifícame a Isaac. Pero obviamente que Dios no lo permitió, estaba allí probando la fe de Abraham. Pero Dios sí sacrificó a su único hijo. Quienes tenemos hijos, yo tengo 3. Yo los quiero mucho a ustedes y amo a mis hermanitos y amo a mi esposa, pero yo no daría a mi hijo por nadie. Primero, pero Dios puso a su hijo. La manera como Dios mostró su amor es enviando a su hijo a este mundo con un propósito, para que vivamos por Él. Y ahí ya comenzamos a pensar, o sea, para que vivamos, o sea que no estábamos vivos, ¿cierto? Exactamente. Usted en su estado de incredulidad, antes de conocer a Cristo, estaba imposibilitado para amar. Así son los incrédulos. Así éramos nosotros, hermanos. Lo dice la Biblia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede amar. Un muerto no puede amar, está muerto en su condición espiritual, está condenado bajo la ira de Dios en su santidad a una muerte eterna en el infierno. Así estábamos usted y yo, muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición y con una seguridad de infierno eterno por nuestro pecado. Y lo otro es imposibilitados. Un muerto no se puede levantar, hermanos. Imposibilitados por nosotros mismos, ninguna de nuestras supuestas buenas obras, porque era lo que decíamos. No, yo soy bueno, es que yo ayudo a los pobres, es que yo amo a mi mamá y yo la cuido, yo la respeto, yo no mato, yo no robo. Nos creemos buenos, nos creíamos buenos, pero eso no engaña al Señor. Ninguna de nuestras supuestas obras, ni aún nuestra religiosidad. No, es que yo voy a misa todos los domingos. Y yo les he contado a ustedes, yo iba a misa todos los domingos, pero salía de misa y ya estaba en otro cuento. Aún dentro de la iglesia cristiana siguen los religiosos, los que creen que por venir todos los domingos, los que creen que inclusive por leer la escritura, y no es por venir todos los domingos, y no es por leer las escrituras, y no es por orar, y no es por ofrendar, y no es por levantar las manos, pero ¿cómo así, Jair? Es por entregar su vida a Cristo, y entonces yo alabo al Señor como resultado porque ahora le conozco. ¿Ven la diferencia? Los fariseos lo que hacían era todo este tipo de disciplinas religiosas para ganar el favor de Dios, y el favor de Dios no lo gana nadie. El Señor dice que todas esas cosas para Él son trapos de inmundicia. Entonces nosotros estábamos imposibilitados para vivir por nosotros mismos, estábamos muertos.
Pero Dios nos mostró su gran amor enviando a su Hijo. Estos no se pueden levantar, estos no pueden volver a mí. Sacrificó a su Hijo. Dios mostró su gran amor enviando a su Hijo unigénito. Dios Hijo se hizo hombre para que en la cruz, aquí es donde está la gran muestra de amor, queridos. Que Dios siendo Dios y ninguna religión en el mundo, usted mira que todas las religiones, absolutamente todas las religiones, y estúdielas, usted tiene que hacer cosas para llegar a Dios, aún la católica, porque tenemos que hacer el novenario, el esto y lo otro, las buenas obras para llegar a Dios. Pero Dios muestra en su palabra que nada podemos hacer. ¿Qué hizo Dios? Se hizo hombre, bajó al mundo. Y allí es donde muestra su amor y su justicia. Por eso les decía, el amor de Dios es perfecto, pero no anula su justicia. ¿Y cómo así? Pues nosotros muertos en delitos y pecados teníamos la justicia de Dios encima, la espada como el rey, ¿no? Quitaba la cabeza. Pero Dios mostró su amor colocando a su propio Hijo en la cruz. Y allí entonces le mostró el amor a usted y a mí, recibiendo su propio Hijo, el castigo que usted y yo merecíamos. Y nos mostró a nosotros el amor. Sacrificó a su Hijo a cambio suyo y a cambio mío. Esa es la mayor exposición de amor de Dios. Y tal vez usted dirá, pero bueno, es que en la cruz murieron miles, porque Jesús no fue el único que murió en la cruz. De hecho, ese día hubo dos al lado, dos ladrones. Y era la forma más extrema como los romanos castigaban a alguien, con muerte de cruz. De hecho, los romanos, hacia la tarde, si la persona no había muerto, le quebraban las piernas para que se desgonzara y muriera asfixiado. Entonces, ¿dónde está la diferencia de Cristo? Que todos los demás eran culpables y Él era inocente. ¿Dónde está la diferencia? Que Dios mismo fue el que se hizo hombre y fue a la cruz. ¿Dónde está la diferencia? Que Él cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Allí fue donde recibió la descarga de la ira de Dios. Esa es la mayor expresión de Dios hacia la humanidad. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree, hay una condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la forma como que Dios mostró, la forma más grande, perfecta de amor, es la que mostró Dios sacrificando a su propio Hijo en la cruz. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, que es imagen del Nuevo Testamento, Dios, ¿qué hizo? Usted pecaba, tenía que traer un animal perfecto, se lo entregaba al sacerdote, él iba al lugar santo, allí lo sacrificaba, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y entonces lo ofrecía al Señor, el sacerdote, Señor, perdona las culpas aquí de mi hermano, por eso, y quedaba limpio. Pero él vuelve y sale, y ya saliendo se agarró con alguien y ya pecó otra vez. Tenía que volver a traer, más adelante, otra vez aquí traigo uno, ¿para qué? Me perdone el Señor, y vuelve en ese círculo vicioso. Pero solamente Cristo fue el Cordero Santo, perfecto. Como hombre nunca pecó, dice la palabra de Dios. Porque si no tendrían que seguir derramando la sangre de los machos cabríos. Y Cristo va a la cruz, y allí es el único y perfecto sacrificio. Nunca más sacrificios para aquel que cree en Él, para perdón de los pecados. Y entonces, ¿qué hacemos cuando volvemos a pecar los cristianos? Abogado tenemos. Ahora no es un sacrificio, ahora Él está sentado a la diestra del Padre, como lo dice la Escritura, intercediendo por el hermano que peca. Es la máxima expresión de amor del Señor. Y gracias a eso y a su resurrección, que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora vivimos.
Por favor, vayan ahí al capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Un testigo. ¿Ustedes creen en un testigo? Claro, la persona viene y dice, es que yo lo vi. Y aquel que está testificando no es un hombre, es Dios mismo. Este es el testimonio que nos ha dado Dios. Vida, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿A quiénes? ¿A todas las personas? No, recuerden que el versículo 7 empieza con queridos hermanos. Es decir, los que creen. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y en quién? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Por eso el incrédulo, aunque vive, su espíritu está muerto, hermanos. Porque no tiene al Hijo, no cree en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero usted que ha creído en Cristo, Dios le ha mostrado su gran amor. Le volvió a dar, le dio vida, lo hizo renacer, le hizo nacer de nuevo. Si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador, usted ha pasado de muerte a vida. Usted es nueva creación. Usted es nueva creación y como dice la palabra, le cambió el corazón de piedra que no podía recepcionar las cosas de Dios por un corazón de carne, es decir, un corazón que está abierto a recibir la palabra de Dios. Y no solamente eso, la Escritura dice que ahora Dios escribió las leyes en su corazón. Si en la época antigua las leyes estaban fuera porque estaban escritas en las tablas, el cristiano, el creyente en Cristo, Dios escribió las leyes en su corazón. ¿No ha notado que usted ahora sí quiere obedecer al Señor? ¿Que usted ahora quiere vivir a la manera de Dios? Es porque Dios ha escrito su palabra en nosotros. Y no solamente eso. Ahora el Espíritu Santo, como dice la palabra, vive en cada uno de ustedes los creyentes. Esa es la forma como Dios expresó su amor. La máxima forma como... El sol sale todos los días para buenos y malos. Es una expresión de amor genérica, universal. Dios da comida para todos. Es universal. Pero al que cree, se lo demostró sacrificando a su único Hijo. Dándole vida nuevamente. Colocando su palabra en su corazón. Y dándole el Espíritu Santo para que usted pueda caminar en la santidad que Dios espera, hermanos. Solo Dios le ha amado tanto, nadie más. La pregunta es ¿cómo respondemos a ese amor? Y la pregunta también es, ¿usted cree que merece el amor de Dios? Porque eso era lo que respondíamos. Yo soy bueno. Pero ¿por qué Dios me hace eso si yo esto y yo aquello? Hermanos, nadie merecemos el amor de Dios. Todos, absolutamente todos, hemos roto la ley de Dios. Si usted alguna vez, la palabra de Dios dice, no robarás. No, pues yo nunca he robado. La pregunta es, ¿alguna vez se quedó con un libro que le prestaron y nunca lo devolvió? ¿Alguna vez se quedó con un lápiz? Usted robó, yo también. Eso se llama robar. No, pues es que yo nunca he matado a nadie. Entonces yo merezco el amor de Dios. ¿Ah, sí? La palabra de Dios dice que cualquiera que llame tonto, estúpido, infatuo a su hermano, es como lo trata de homicida. Y los homicidas no entrarán al reino de Dios. No, yo merezco el amor de Dios. Yo soy fiel a mi esposa, yo soy fiel a mi esposo. ¿Ah, sí? Si alguna vez la palabra de Dios dice... Les fue dicho que no cometerás adulterio, pero cualquiera que desee una mujer en el corazón ya ha cometido pecado. Entonces, yo creo que muchos hemos caído en eso. Entonces la pregunta es, ¿merecemos el amor de Dios? ¿Merecemos que Él haya sacrificado a Cristo en la cruz? ¿Hice algo para ganar eso? Absolutamente nada. Por eso cantamos gracia sublime. Es gracia, es amor al límite,
es amor perfecto. Generalmente, queridos, nosotros amamos solamente a quienes nos aman. Así somos los seres humanos, amamos a los quienes nos aman y pues no amamos a nuestros enemigos. Pero ¿saben? El amor de Dios perfecto que amó a sus enemigos. El amor de Dios es perfecto. Romanos 5:12 dice que éramos enemigos de Dios. Vaya enemigo el que teníamos. Y vaya enemigo el que tiene la humanidad que no cree en Dios. Romanos 5:12 dice que éramos enemigos de Dios. Y aún así Dios nos mostró su gran amor. Versículo 10 en el capítulo de Juan que estamos. En esto consiste el amor. Bueno, ¿en qué consiste el amor de Dios? Ya nos mostró, ya nos dijo cómo nos lo mostró, sacrificando a su Hijo. ¿En qué consiste el amor de Dios? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Hermano, ese tema de que es que yo busqué a Dios, que es que yo le amo, o como con los muchachos que yo trabajaba en drogas, no, es que yo amo a Chuchito, él es mi parcero, yo lo amo. No. Dios nos amó primero, recuerden, estábamos muertos y un muerto no puede amar. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mientras nosotros como el Hijo pródigo derrochábamos la vida de Dios, la vida que Dios nos dio, nosotros éramos como ese Hijo pródigo. Nos fuimos y abandonamos a Dios y vivimos la vida a nuestra manera, como la canción, la vida loca. Mientras nosotros hacíamos eso, éramos enemigos de Dios. Nos deleitábamos en los placeres del mundo, pecando contra Dios. Y en esa condición, Él nos amó. Mire que la palabra de Dios no dice que al que no peque, entonces lo voy a amar. No, Él nos amó siendo pecadores, hermanos. Él nos amó siendo sus enemigos. Eso es una muestra de amor perfecta. Y es la que espera que Dios que nosotros hagamos, hermanos. Fue Él quien nos amó primero a pesar de ser sus enemigos. Y nos amó de tal manera que puso a su Hijo como propiciación. ¿Qué significa eso? Como el sacrificio perfecto para pagar la deuda que usted y yo teníamos con Dios. El propiciatorio en el templo del Antiguo Testamento era un lugar donde allí era donde se degollaba el animal y se derramaba la sangre, y era la forma como en el Antiguo Testamento Dios había dejado que mostraran cómo era el perdón de pecados. Pero ojo, eso lo que muestra eso es una imagen de lo que Cristo iba a hacer en el futuro, es decir, en el Nuevo Testamento. Y ahora Cristo, su sangre fue la que se derramó. Dios nos amó primero, hermanos. Y al amarnos primero, colocando a su Hijo allí, derramando su sangre en la cruz, nos mostró su amor, y ahora entonces nosotros le amamos correctamente a Él. ¿Por qué? Porque Dios es amor, hermanos. Y nos perdonó los pecados para siempre. Cumplió una promesa que Dios había hecho allá en el Antiguo Testamento, en Jeremías 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no recordaré tus pecados. Y no recordaré tus pecados. Él no es como nosotros, que perdono pero no olvido. No. Él no se acuerda ya de nuestros pecados, hermanos, cuando entregamos nuestra vida a Él. Si usted en arrepentimiento creyó en la obra de Cristo, todos, absolutamente todos sus pecados han sido perdonados. Incluso aquel gran pecado por el cual usted cree que no le ha perdonado. Porque es que en uno muchas veces, y conozco a alguien que dice, no, yo creo que Dios, aquello que hice, no me lo perdonaron. Todo, absolutamente todo. Fue a la cruz para perdonar todos los pecados.
Ya usted no es esclavo del pecado, y si llega a pecar, recuerde que tiene un abogado en el cielo que intercede por usted. Y no es la Virgen María, como hablábamos anteriormente. Es el Señor Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de todo pecado. No solamente le perdonó el pecado que heredó de Adán y Eva, los pecados que usted cometió atrás, sino que anticipadamente, hermanos, por la muerte de Cristo en la cruz, los pecados de aquí en adelante son perdonados si usted genuinamente se arrepiente. Cristo intercede por usted. Y el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el cristiano es sostenerlo para que venga en arrepentimiento siempre y sostenerlo para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, que ya no viene para salvación, como lo dice Apocalipsis, sino para juicio. La primera carta de Pedro, el apóstol dice en el capítulo 2, versículo 24, Él mismo, refiriéndose a Cristo, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Primera de Pedro 2, 24. La enfermedad más grave que tiene el ser humano no es el cáncer. La enfermedad más grande del ser humano es el pecado. Y Cristo llevó nuestros pecados a la cruz para que tuviéramos vida, muriéramos al pecado y fuéramos sanados del pecado. Queridos hermanos, ¿cómo defraudar un amor tan grande viviendo en pecado y sin arrepentimiento? ¿Cómo hacerlo? Sin embargo, aún se hace, hermanos. Es tan grande el amor de Dios que de ser usted su enemigo, primera de Juan 3:10, 3:1, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. El amor del Padre fue tan grande, que al dar su Hijo allí, le adoptó a usted como su propio hijo. Porque todos no son hijos de Dios, como se dice. Unos son hijos del diablo. Por favor, capítulo 3, versículo 8. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, no practica el pecado. Todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca, que practica el pecado, no ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Y es lo que pasa comúnmente, sobre todo con la religión católica. Todos somos hijos de Dios, ¿no? Escuchen esto. Y ellos tienen esta misma Biblia, yo la tengo. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, refiriéndose a Cristo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tanto nos amó el Señor que al sacrificar su Hijo, nos adoptó y nos pasó de llamarnos enemigos a llamarnos ahora amigos. Hijos. Ahora usted es una hija de Dios, ahora usted es verdadero hijo de Dios, coheredero con Cristo Jesús de todas sus bendiciones. Ahora usted se puede acercar sin temor a Dios y llamarle Abba Padre, que significa en hebreo papito. La pregunta es, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Si Él mismo dio su vida por usted. Nada ni nadie le va a separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución. Y como dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 8, ni la espada, es decir, ni la muerte le va a separar del amor de Cristo. Y si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no dará todo lo que necesitamos? Dice el Señor. Y con esto termino. El punto 3. Ya miramos el mandato. Amados, amémonos unos a otros.
La razón, porque el amor es de Dios y ya mostramos cómo Dios nos amó. Y el tercer punto, los hijos de Dios aman como Dios. Dice el versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Los hijos de Dios sí podemos amar como Dios espera, hermanos. Dios se ha dado a conocer al verdadero creyente. Lo hizo al derramar su amor a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y así usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. Y ahora como hijo o hija de Dios, usted puede amar como Dios espera. Ahora usted sí está equipado para amar como Dios. Y lo puede hacer porque ahora usted también tiene la naturaleza de Dios. ¿Cómo así? Ahora, ¿recuerdan la imagen que se perdió en el Edén? Ahora Dios está restableciendo la imagen nuevamente en usted, en el creyente. No me crean a mí, créanle a la palabra. Esto dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dijo el apóstol Pedro, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos amó, es decir, al permitirnos conocer a Cristo, por su propia gloria y excelencia, escuchen, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir en devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, escuchen, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Ojo, no somos dioses, no somos pequeños dioses, sino que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, el pecado deterioró eso y quien viene a Cristo, nueva criatura es, ahora Él vuelve y comparte en nosotros su naturaleza divina. Usted ahora comparte algo de la naturaleza divina de Dios, que se había perdido en el Edén. Usted ahora tiene el Espíritu Santo en usted y la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu Santo es decir, lo que el Espíritu Santo produce en el cristiano es amor. Empieza por ahí, ¿ven? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Siempre buscamos hacer el bien que más podamos. Bondad, fe, mansedumbre, que no es ser tonto. Porque esa es la otra. El cristiano no es tonto, tenemos que ser justos porque a veces, como es cristiano, tiene que aguantarse todo. No, siendo justo. Esto es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, amor. Ahora sí podemos amar como Dios porque su Espíritu vive en nosotros, hermanos, con amor sacrificial. Dios mismo produce en usted el amor, hermanos. Ahora como creyentes lo podemos hacer a la manera de Cristo. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Se entregó por ella sin que lo mereciera. No lo hacen hablo con los hombres, ¿no lo hacen nuestras esposas muchas veces? Yo veo a mi esposa y que yo a veces meto la pata hasta acá con ella y sin embargo ella me sigue amando a pesar de eso. No hacemos eso nosotros con los hijos. Los hijos nos hacen unas y nos enojamos y los disciplinamos, pero nunca los dejamos de amar. Pero el amor de Dios es perfecto, todavía mejor. Algunas formas de expresar el amor que están en la Biblia. Gálatas 3 dice, soportándonos los unos a los otros. Y vuelvo al caso de los hijos. Su hijo puede ser lo peorcito, pero uno lo soporta. Es su hijo. Y eso es lo que espera Dios del cristiano. Soportémonos los unos a los otros. Queridos, sopórtenme. Ojo con eso que hay que entenderlo. Hay que aceptarlo como es. Patán, que abuse, que sea un pastor que abusa. No, porque la palabra también le llama que por amor usted debe venir hacia su pastor. Si es un abusador y decirle,
te quiero tanto, Jair, que te quiero decir que te estás equivocando en esto. Eso es amor. Gálatas dice que una manera de expresar el amor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguien tuviera queja del otro. El perdón hace parte del amor. Y lo dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros os perdonéis. Primera de Juan, en el capítulo 3, 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Una manera de expresar el amor entre los hermanos es de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que con los hermanos, pero ahí viene el tema, ¿conocemos la necesidad del hermano? Y sigue hablando el apóstol, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿No ocurre también en nuestros hogares? Es que no se trata de decirle a él, el esposo, oye, te amo, es demostrarlo. No se trata de decirle a la esposa, mi amor, cuánto te amo, pero es que a veces nuestros actos hablan más, dicen, mira cuánto te odio, aunque te digo que te amo. No, mire lo que dice la palabra. Y ya vimos que tanto nos amó Dios, ahora lo que espera es que vivamos como Él nos enseña y como estamos equipados. Nos limpió de pecados, nos puso corazón nuevo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos ahora nuevamente restaurada en parte la naturaleza divina en nosotros. Podemos amar a la manera de Dios. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Yo por qué no estoy amando como Dios espera? Porque no quiero. Esa fue mi conclusión cuando hice el análisis conmigo mismo. Señor, yo porque si estoy equipado como tú esperas, ¿por qué no estoy amando como tú? O no conozco a Dios y yo soy un religioso y simplemente hago como los fariseos y realmente no soy un cristiano, por eso no puedo amar a la manera de Dios, o sí soy un verdadero cristiano y no quiero hacerlo, hermano. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto es un llamado a que nos revisemos, hermanos. El amor de Dios primero tiene que verse en nuestros hogares, en nuestra misma iglesia, aquí en Salvados por Gracia. Y yo vuelvo y hago la pregunta, hermanos, ¿usted se siente amado por los hermanos de Salvados por Gracia? Hermanos, ¿sus hermanos sienten que usted los ama? Termino con esto, 1 Juan 3:16, ahí el capítulo de atrás. En esto hemos conocido el amor, es decir, el que se ha conocido a Cristo, en esto consiste, porque ya vimos que Dios es amor. En esto hemos conocido el amor, en esto hemos conocido a Dios, prácticamente está diciendo. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y en esa época poner la vida era realmente literal. Era estar dispuesto a morir en la guillotina o en la espada por el hermano. Hermanos, y hoy en día sucede en China, en Medio Oriente. Usted dirá, pero aquí no hay necesidad, pero... Queridos, si no estamos dispuestos a compartir de las 2 libras de arroz, compartir una con el hermano que no tiene, menos voy a estar dispuesto a compartir mi vida por el hermano. Si no estoy dispuesto a perdonarle que entró a la iglesia y no me saludó, pues menos voy a estar dispuesto. ¿Me hago entender, queridos? Si no estoy dispuesto a cosas pequeñas que son esas, pero el amor de Dios nos llama a eso. A estar dispuestos a dar lo que sea necesario por el hermano. Amados, si Dios nos amó así, debemos amarnos unos a otros. Meditemos. Tómese allí un momento y